consciente de lo que va a pasar ahora? No voy a poder ayudarte. Papá, necesito 2 horas. Solo 2 horas. ¿Quién es ella? Déjelo salir bajo mi responsabilidad. Me quedaré para garantizar su vuelta. Vamos. ¡Vamos, vamos, deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, suban! Ignatenko Fedor. Soy yo. Vasileva María. Sí, Ivasova Vasilisa. sí. Nikiforova. ¿Tiene una cerilla? Sí. Claro. Danko Yefin. Zub Tatiana. Presente. Okoki Nikolai. Kostenko Oleg. ¿Ahora qué? Estamos todos. ¡Nos vamos! ¿A dónde irás? Por ahí. En 1968, cuando se estrenó en Tomsk mi película, se acercó a mí un viejo al que le faltaba un brazo y me dijo: ¿no me reconoces? Soy Dobrov. No le reconocí. Estamos aquí reunidos no para desfiles ni maniobras. Antes de marcharse al frente de batalla, uno de nosotros va a dar un paso muy importante en su vida. Hace solo 3 meses llegaron aquí y juraron lealtad a nuestra madre patria. Hoy, nuestro camarada va a hacer otro juramento de lealtad. Esta vez, a la mujer que ama. Y todos nosotros vamos a ser testigos en esta ceremonia. Tan solo 2 veces en su vida, un oficial soviético puede jurar lealtad. La primera a su patria cuando entra en el ejército y la segunda a su esposa. Que todas las palabras que van a pronunciar estén llenas de fe y de verdad. Petia Glusenko, ¿acepta como su legítima esposa a Janina Berbiskaya? ¿Acepta ser un marido fiel y leal hasta que la muerte le separe? Acepto. Janina Berbiskaya, ¿acepta como su legítimo esposo a Petia Glusenko? ¿Acepta ser una esposa fiel y leal? ¿Está dispuesta a esperarle mientras lucha en el frente, tal y como hacen miles de mujeres? ¿Acepta que de verdad está lista? Acepto. Cadetes, vista la bandera. ¡Al frente! Yo, Kalashnikov Alexander Alexevich, coronel de la Academia de Artillería de Saratov, por los poderes que me han conferido mis superiores, les declaro marido y mujer. Que sean felices, hijos míos.
acuerdas del día en que nos conocimos en la puerta de la academia? En ese mismo instante me di cuenta. Al ver tus ojos lo comprendí. Pones unos ojos muy graciosos cuando te avergüenzas. ¿Sabes qué? Solo lamento una cosa. Que todo haya pasado tan rápido. Apunta a la dirección de mi padre. Se llama Dobrov Petya Vladimirovich. Oficina de correos del frente 10453. Lo sabe todo sobre nosotros. Podremos ponernos en contacto a través de él. Cadete Glusenko. Le felicito por haber obtenido el rango de teniente. Al servicio de la clase obrera. Así fue como nos convertimos en tenientes. Cadete Raisky. Pero no solo ponían en nuestras manos unos galones, Le felicito por haber obtenido el rango de teniente. sino la vida de otros seres humanos. Al servicio de la clase obrera. Cadete Nikitin. Aunque solo teníamos 18 años. Le felicito por haber obtenido el rango de teniente. Al servicio de la clase obrera. Cadete Tovmosian. Le felicito por haber obtenido el rango de teniente. Al servicio de la clase obrera. Al servicio de la clase obrera. Al servicio de la clase obrera. Alexei, cariño, dentro de 6 meses tú también serás teniente. ¡Atención, firmes! ¡Ahora, soldado, comience a cantar! Утомленное солнце не с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Громыхают горизонты и пылают города. Все туда уходят фронты, и мой полк идет туда. Там свинец, там дым и пламень, и кровавая земля. Ухожу туда, родная, чтобы защитить тебя. Ухожу туда, родная, чтобы защитить тебя. Перезвоны, пересвисты в тихой роще до утра. С вами были мы так близки, это было лишь вчера. В перезвонах, в пересвистах улыбалась нам луна. Были мы вчера так близки, разлучила нас война. Были мы вчера так близки, разлучила нас война. Коль паду в бою неравном, сразу по мне не помирать, чтоб ваш образ лучезарный смертный час мне увидать. А когда сомкну я очи, и от ран скончаюсь я, ваше сердце боля научит, стукнет, вспомнив про меня.
Ваше сердце больно очень стуканет, вспомнив про меня. Перезвоны, пересвисты в нашей роще до утра. Были с вами мы так близки, это было лишь вчера. В перезвонах, в пересвистах улыбалась нам луна. А были с вами мы так близки, разлучила нас война. А были с вами мы так близки, разлучила нас война. Aquella fue la última vez que estuvimos todos juntos, aunque nunca llegué a ver esas fotos. Mira, la gente está bailando. Vamos a bailar. No, yo no sé. Venga, ¿Que vamos no? a bailar. Vamos. Venga, venga, venga. Solo os Vamos. quedan 2 días juntos. Durante aquellos 3 meses, conocí a mi esposa, hice un gran amigo y me convertí en oficial. Pero aprendí otra cosa, algo mucho más importante, en el transcurso de aquellos 90 días. Venga, vámonos de aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Petia. ¡Hay que sacar ese camión de aquí! ¡Corred! ¡Empujemos! ¡Vamos! ¡Vamos a arrancarlo! ¡Vamos a empujar! ¡Salta, Red! ¡Salta ya! ¡Red! Fijaos, niñatos, ¿somos del ejército o no? ¡Ren, no lo hagas! ¡Ren! ¡Ren, no lo hagas! Утомленные солнцем, нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час мы разлучали. Una vez más, Dios salvó a Rem. Lo mataría un francotirador en una fábrica de maquinaria de Stalingrado solo 2 días después. La bala le atravesó el corazón.
La primera carta que le escribí a Yana desde el frente me la devolvieron con un sello de destinatario desconocido. La primera y todas las demás. Después de la victoria regresé a Saratov, pero en su casa vivían otras personas. Jamás volví a saber nada de Yana ni de su madre. ¿Ya? Escucha, Petia. Yo te comprendo, pero... ahora es imposible amar. Hoy en día, el amor es un delito. Está prohibido. Tú te vas a ir al frente. ¿Y qué va a ser de ella? La conozco bien. Está loca por ti y te esperará aunque le notifiquen tu muerte 100.000 veces o 200.000 veces. Siento ser tan brusca, pero... estamos en guerra, Petia. Pero no me han matado aún. ¿Verdad? ¡Tropa, hora de levantarse! ¡Alerta! Vamos, vamos. Venga, chicos. ¡A los vehículos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No quiero que se alargue la fila! ¡Suban rápidamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se queden atrás! ¡Vamos, vamos! Y así acaba la historia. Una historia de... ¿cómo lo diría? ¿Cuál es la palabra adecuada? Compañeros, guerra, hambre, frío, miedo, heroicidad, arrestos, interrogatorios. No. Ninguna de esas palabras define lo que viví. En aquellos 90 días vivimos cosas mucho más importantes para nosotros. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Le gustaría trabar amistad con un joven teniente? ¿Eh? Señorita, cuando me convierta en general, volveré a buscarla y nos casaremos. ¡Es usted una reina! ¡Déjeme ser su rey, señorita! ¡Señorita! ¿A dónde va? Señorita, míreme. Soy un buen partido, míreme bien. Guapo, oficial y con porvenir. Sé que durante aquellos 90 días fuimos felices. Muy felices.
¡Atención! ¡Vista la bandera! ¡Vista al frente! ¡Ar! Camarada coronel, los 120 nuevos cadetes están en formación esperando a que pasemos lista. Le informa el teniente Schiavel. Descansen. Descansen. Buenos días, camaradas cadetes. ¡Buenos días, camarada coronel! Les felicito por haber entrado en la Academia Militar Saratov, condecorada con la Orden de Lenin y Cuarta Academia de Artillería y Mortero del Mando Oficial. Ayudev. ¡Presente! Aleshenko. ¡Presente! Akimov. ¡Presente!